Este año se cumplieron 25 años del rescate a los rehenes de la residencia del embajador de Japón en el Perú, la operación Chavín de Huántar, y tengo en comunicación a la ex congresista peruana Lourdes Flores Nano, que tuvo un mandato del 95 al 2000, y cuando ocurrieron estos trágicos hechos, ella integraba el Congreso de la República. Lourdes, muchas gracias por aceptar la entrevista. Encantada, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál fue tu primera reacción como congresista de la República al enterarte de lo que estaba ocurriendo en el Perú y sobre todo la gravedad institucional y sobre todo la imagen internacional del Perú? Bueno, todo el proceso de la toma de la embajada del Japón fue un tema muy complicado, creó mucha zozobra en el país. Yo creo que hubo esfuerzos muy sinceros por parte de quienes negociaron la posibilidad de una salida. El ingeniero Domingo Palermo, entonces ministro de Educación, encargado por Fujimori para esa tarea, Monseñor Cipriani, sin duda, con una entrega personal a la tarea inmensa, el propio viaje en ese momento de Fujimori a Cuba, es decir, se llevaron adelante una serie de acciones destinadas a ver si había una posibilidad de salida pacífica, mientras simultáneamente es evidente que se preparaba un plan militar. Salvo alguna absurda y a todas luces inconveniente publicación de una primera plana en el diario La República, en la que se hizo alusión a un túnel que se estaría construyendo, en general el tema se manejó con mucha reserva y con mucha estrategia militar. Y evidentemente todos esa tarde, golpe de 3, 4 de la tarde me parece que fue, miramos impresionados esta que fue una operación, yo diría que, salvo por supuesto las 3 penosas vidas que se perdieron, militarmente impecable y muy digna de ser rescatada. Se ha injustamente judicializado este tema por años, se le han agregado elementos de la existencia de 2 comandos, la denuncia de uno de los japoneses que en ese momento estaba de rehén, a la supuesta entrada de un equipo final que hizo el remate. La realidad es que fue una operación militar impecablemente desarrollada y, repito, salvo las muy penosas bajas de estas 3 personas, 2 militares y el doctor Justi, considero que fue realmente una acción heroica e impresionante. Recién dijiste con mucha sabiduría que es importante la prudencia y el secreto cuando es algo tan delicado y que el medio, la República, de alguna manera reveló los planes que incluso podían poner en riesgo el éxito de la operación. En este caso, ¿qué piensas que motivó a este diario que aún existe, lamentablemente para muchos, que es La República? ¿Hubo alguna complicidad? ¿Fue el deseo de dar una primicia, pero esto realmente podía complicar las cosas? ¿A qué piensas que se debe esta actuación? Probablemente jugaron 2 cosas. Evidentemente alguna información que obtuvieron de alguna fuente, que evidentemente esa fuente a su vez estaba intentando boicotear la operación militar. Y 2, voy a conceder el deseable propósito que todos habríamos tenido, que pudiera haberse logrado una solución. Repito, yo creo que personas como Domingo Palermo, como Monseñor Cipriani, entregaron alma, vida, corazón, compromiso para buscar una solución finalmente pacífica que no supusiera lo que a la postre supuso, la muerte de todos los terroristas, ¿no? De modo que quiero pensar que eran esas 2 cosas. Desde luego, la carga ideológica, el esfuerzo por impedir una posibilidad de actuación armada, de una operación militar, supongo que jugaba, y no tengo duda que una primicia periodística obtenida de alguna fuente, que me parece, nunca se ha sabido cuál es la fuente, por supuesto, pero que esa claramente estaba en un afán de boicot del operativo militar, porque evidentemente tenía la información de que eso estaba en marcha. Más bien, fuimos en ese momento 3, 4 parlamentarios, fuimos Barba, Rey, Eresi y yo,
quienes en un comunicado dijimos que auspiciábamos la paz y buscábamos, pero que había que brindar el respaldo necesario a cualquier acción que tuviera que tomarse, porque éramos conscientes que había pues esta dicotomía, ¿no? Entre, se sabía que había esta suerte de, como pasa en cualquier operación de este tipo, entre el agotamiento de la vía pacífica y negociada y la posibilidad perfectamente posible en una operación de este tipo de carácter militar. Cuando lo entrevisté a Xavier Barrón, que estaba en el bloque que tú integrabas, dijo que él fue invitado, lamentablemente, o afortunadamente, mejor dicho, llegó tarde y no pudo asistir y se evitó ser rehén. Antes Flores siempre dijo que no fue porque nunca lo han invitado. En tu caso, como parlamentaria, ¿te han invitado sí, ese fui día? invitada. Fui invitada y siempre trato de acordarme por qué razón y por qué circunstancia no pude asistir, pero claro que por supuesto que había sido invitada. Yo había tenido con el Japón hasta 2 invitaciones públicas, oficiales, quiero decir, una muy joven y otra después, una muy joven, muy joven, a jóvenes parlamentarios, a jóvenes dirigentes, jóvenes políticos, y luego me parece que ya como parlamentaria. Yo fui invitada 2 veces oficialmente al Japón. De modo que, por supuesto, siempre invitada, y en ese momento el embajador era una persona muy querida, de mucho trato, y de muy permanente trato con nosotros, ¿no? A pesar que... Ya te salvaste de Evidente, ser rehén. evidente. No, no, por supuesto. Siempre he tratado de recordar qué cosa fue lo que específicamente me hizo no ir, no lo recuerdo aún hoy, muchas veces lo pensé, pero algún compromiso personal, alguna cosa me impidió ir, Y aparte pero... recordemos que eran días anteriores a las fiestas, en diciembre del 96, que a veces la gente tiene mucha Por complicación. eso fue alguna cosa personal, seguramente algún compromiso antelado, porque como te repito, sí he tenido el gusto de estar en más de una ocasión en la embajada japonesa, en muchos eventos, y por supuesto además tenía una cierta gratitud por haber sido, como te repito, hasta 2 veces invitado oficial de ese gobierno. Hay una cosa que dijiste, que la operación fue muy exitosa. La gran pregunta es, ¿los peruanos son conscientes de tal éxito que tuvo la operación? Porque a nivel internacional también se pondera no solo la inteligencia del gobierno de Fujimori, independientemente de lo que hizo antes o después de los hechos, en solucionar el conflicto y sobre todo la participación valerosa de los militares. ¿Piensas que el ciudadano peruano es consciente de ello? Curiosamente, hace unos días se han cumplido 25 años ya, ¿no? De esto. Eh, Ha habido un sentimiento bastante importante de expresión de respaldo y de respeto hacia los comandos de Chavín de Huántar. Han sido homenajeados en diversas actividades. Ellos en sí mismos han tenido una actitud muy hidalga, muy firme, muy crítica frente al gobierno. Yo te diría que el tiempo ha ido haciendo aquilatar el hecho en sí, ¿no? O sea, a ver, yo diría que en esas circunstancias sí se generó un orgullo nacional. Fue un acto muy destacado, es decir, no sé, pues qué se recuerda, el rescate en Tebe, ¿no? Estas cosas, y este fue un operativo militar genuinamente bien diseñado, usando personal que trabajaba en minas para saber cómo se trabajaba en socavones o subterráneamente, diseñando estos túneles, luego una cooperación de inteligencia extraordinaria como la del almirante Gianpietri y otros oficiales que ahí se encontraban, la actitud siempre heroica y siempre bien ponderada de Pancho Tudela, es decir, hubo una conjunción de elementos. Pancho Tudela era, como recordarás, nuestro canciller, y estaba, canciller de la República, y estaba en ese momento también capturado como rehén. El almirante Gianpietri desarrolló pues una labor militar de inteligencia extraordinaria, con mensajes que iban en la guitarra, en la Biblia, en fin. Todo eso, toda esa conjunción mereció un respeto muy grande. Luego Incluso se el enganchó. almirante Gianpietri en su libro, cuando era congresista y vicepresidente de la República, lo narra, el trabajo de inteligencia Claro, minucioso que hizo, que permitió de alguna manera contribuir con impresionante. el éxito de la operación. Impresionante, no fue un proceso, te digo, fue una conjunción de elementos, ¿no? En ese caso, una labor de inteligencia muy profesional, un comando muy profesionalizado dirigido por el hoy congresista y entonces general Williams. Hubo también un general a quien conocí, un general alatrista, con el que Sí, después más bien el Luis gobierno Alatrista. Luis Alatrista de transición no se portó bien porque le dio de baja
Yo tuve el gusto o el honor de defenderlo y no encontré con el Tribunal Constitucional, nunca logré entender por qué a un hombre que había cumplido tanto en el CENEPA como acá una labor tan importante se le dio de baja, y cuando se reclamó por eso se admitió, fue Valentín Paniagua que le dio de baja. Nunca logré entender, y alguna vez le pedí explicaciones para ello al entonces miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Albo Orlandini, que no me pareció dar ninguna razón contundente. Me parece que fue una baja injusta porque era un hombre que había servido al país de manera realmente muy destacada. Firmó como todos la famosa acta de sujeción, pero su labor en estos casos fue sumamente importante. En fin, y un equipo de comando extraordinariamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que fue una operación que sí mereció mucho respeto. Y claro, inmediatamente después vino pues los gavilanes que habían entrado, la versión del japonés, los procesos judiciales y el larguísimo proceso ante la Corte Interamericana. Y todo eso me parece que es no entender la complejidad de un momento como eso y la trascendencia que tenía que el Estado peruano recuperara el principio de autoridad, recuperando, valga la redundancia, este espacio extraterritorial que representa una embajada como la japonesa, con mayor razón para alguien como Fujimori por su origen y vinculación con ese gobierno y con ese país. Algunas personas tratan de hacer un reduccionismo político y también criticar al fujimorismo diciendo que luego de la guerra del CENEPA fue la excusa perfecta para que Fujimori vaya a la reelección. En este caso, después de un operativo exitoso como Chavín de Huántar, ¿era la excusa perfecta que tenía el gobierno para ir a una reelección en el año 2000? ¿O esto no influyó para esta determinación de Fujimori de buscar la tercera? No me parece que este episodio en sí. Yo creo que en todo caso el gravísimo error que cometió Alberto Fujimori de empeñarse en mantenerse en el poder, en lo político tuvo que ver con sus logros en materia general antiterrorismo, uno de cuyos factores es este, que duda cabe, o la solución del acuerdo de paz, ¿no? Ya para entonces se había producido, por supuesto, o, digamos, cuando toma la decisión de ir a la reelección. O sea, sus logros, que hasta hoy yo reconozco a pesar de haber sido absolutamente crítica de la tercera reelección. Lo fui de la segunda y también y obviamente de la tercera, o de la segunda reelección, ¿no? Y claro, el otro factor que a la postre ha salido, que es el drama pues, de los gobiernos en los cuales hay corrupción, ¿no? Ya te aferras al poder para cubrir, esa es la razón no dada, pero me parece que estaba muy en juego. Había tales niveles de corrupción y de compromisos que dejar el poder tuvo en el caso de Fujimori el desenlace que tuvo, ¿no? El desenlace que tuvo ese gobierno y todos los que habían sido actores fundamentales en él. Entonces, pero diría que si quieres pongamos este capítulo de la captura o de la liberación de la de la recuperación de la embajada de Japón como parte de la estrategia exitosa para vencer al terrorismo. Sí, ahí lo pondría. No lo destacaría como un hecho en particular, sino lo englobaría en todo caso en las razones para que un Alberto Fujimori, quienes lo secundaban, dijeran voy otra vez, era he triunfado contra el senderismo, he cambiado económicamente al país y he firmado la paz con el Ecuador. Me parece que son los tres grandes, y vaya que si son logros importantes, pero que en mi concepto pues nada justificaba quebrar la Constitución y aferrarse al poder. La explicación siguiente es la parte negativa que ese quinquenio, o que ese ya decenio para entonces tenía, los altísimos niveles de corrupción y los compromisos que en torno a ella se habían tejido, ¿no? Luego tú encontrabas un Fujimori desesperado, tratando de encontrar videos y vayan a saber qué, ¿no? Y ese es desgraciadamente, pues es un karma con el que han cargado el resto de su vida, ¿no? Sin lugar a duda, los máximos líderes peruanos del siglo XX fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, que falleció en el 79, así que este hecho es posterior a su muerte, pero estaba vivo el gran líder peruano Luis Bedoya Reyes, que era de tu partido, del Partido Popular Cristiano. ¿Cuál fue la postura del doctor Bedoya al respecto? ¿Qué recuerdas del accionar de Luis Bedoya Reyes o el análisis que hizo? Me parece exactamente lo que te he comentado, ¿no? O sea, un respeto hacia una operación militar. Él tenía además con Monseñor Cipriani una relación muy cercana.
y me parece que en alguna ocasión Cipriani le manifestó primero su enorme compromiso de procurar una salida y luego su enorme frustración cuando no lo pudo lograr, ¿no? Ese llanto del cardenal Cipriani el día en que se había realizado la operación, pero simultáneamente pues habían muerto todos los terroristas, fue muy sincero, ¿no? Yo creo que él había puesto un empeño muy grande, siendo tan duro y tan radical como había sido en la lucha contra el terror, creo que especialmente con los más jóvenes. Ten presente que en el comando terrorista que tomó la Embajada del Japón estaba pues Serpa Cartolini y algunos más avesados, y habían 2 o 3 más jóvenes, ¿no? Capturados creo que en la selva para esa tarea. Creo que Cipriani desarrolló con ellos una especial relación, y me parece recordar que tanto del momento tenso como del dolor y frustración, el doctor Bedoya fue partícipe por diálogo con Cipriano. Creo que eso se produjo y me parecería recordar que lo que te he comentado era algo que en común compartimos. La última pregunta. Hay una curiosidad que seguramente hace 25 años los peruanos, incluso la comunidad internacional, lo pasó de largo. La lista de los rehenes, o los rehenes que estuvieron muy poco tiempo. Alejandro Toledo, que llegó a ser presidente, y Francisco Sagasti, dos futuros presidentes. En este caso, ¿qué nos puedes decir sobre todo de la actitud de Sagasti, que muchos dicen que fue condescendiente con los terroristas, que él le pidió, o la firma, él dice que es un comprobante de que era rehén, y muchos lo toman como un autógrafo? Yo tuve la oportunidad de preguntárselo a Sagasti cuando era congresista, y da una explicación no muy digna de una persona preparada intelectualmente como Sagasti. ¿Qué nos puede decir al respecto de estos dos rehenes, Toledo y Sagasti? Siempre es difícil saber qué reacciones tienen los seres humanos en momentos como este, ¿no? Así es. Yo he conocido a una señora, esposa de un magistrado supremo, ya fallecido él, que sacó literalmente al marido o sea, tú sabes que los vocales supremos se quedaron hasta el final, y ese señor vocal supremo no se quedó gracias a que su esposa, en el momento en que sacaban a las mujeres, pues lo cuadró a Serpa, ¿no? Y le dijo: yo no me voy de acá si no se va mi esposo. Lo puso al pobre como un viejo decrépito que se muere acá, y logró sacar al marido, ¿no? Es un caso de una mujer que se enraza, que se crece frente a un momento de adversidad y logra el cometido de sacar al ser querido, que evidentemente tenía la permanencia asegurada por ser un vocal de la Corte Suprema. O aquel episodio en el que Fernando Andrade se tira por una ventana, ¿no? Unos consideraron que era un gesto cobarde, otros que era un gesto de valentía, ¿no? Se encontró una ventana y se escapó. Javier Díaz Canseco, cuando salió, más bien muy propio de su ideología y de su convicción, inmediatamente comenzó a hablar del acuerdo de paz, de la negociación. Y a ese episodio me parece que la foto era en ese momento Díaz Canseco, Toledo y alguien más. Toledo también salió en plan así muy político, ¿no? O sea, una vez más me parecería en ese gesto también Toledo estas cosas que tenía de aprovechamiento de las circunstancias. Luego no tuvo ninguna trascendencia. Y el caso de Sagasti y del famoso autógrafo de parte de Serpa Sertolini, hay quienes lo califican pues de una vinculación al terrorismo. Yo no lo creo. ¿Fue su suerte de síndrome de Estocolmo en menor medida? No lo sé. Pero ciertamente es una actitud bien extraña, ¿no? O sea, frente a tu captor, efectivamente, o sufres una dimensión y una manifestación de un síndrome de Estocolmo, pero querer tener un recuerdo, comillas, de quien te ha capturado y privado de la libertad en un acto terrorista. O haciendo la broma, como cuando se hizo esta marcha contra Castillo, a ti te robaron el celular. Me imagino que nunca pensabas que te firme el que te robó el celular En el celular, pues, para reconocer el delito. O sea, no sé, es un absurdo. Efectivamente, o sea, es un gesto extraño, ¿no? Sí. Más propio de un análisis psicológico, ¿no? ¿Cuál es la personalidad de una persona que ante la presencia de tu captor, el famoso síndrome de Estocolmo es eso, es decir, como el capturado termina identificándose de alguna manera con el captor? Por eso digo, me parece que es un gesto
El de Toledo lo recuerdo como un gesto político muy, muy propio de él. Inmediatamente pontificó, ya ni me acuerdo, creo que hablaba de la necesidad de buscar un entendimiento, una paz, el acuerdo de paz. En Javier de Canseco era absolutamente coherente, ¿no es cierto? O sea, él salió a decir, oye, usted, acá hay que encontrar una salida pacífica, esa tiene que ser negociada, etcétera, etcétera. Era un interlocutor de izquierda, ¿no es cierto?, que hablaba en esos términos. Toledo se sumó, se paseó por los canales. Eso fue un figuretismo político sin ninguna trascendencia, ¿no? Nadie, ni tuvo ningún eco, ni creo que él ganó nada. Pero en el caso de Sagasti, que es un acto personal, ¿no? No, tampoco tuvo más trascendencia, más bien digno de un análisis psicológico, ¿no? ¿Qué pasó por esa mente que se sintió tentado de conseguir la firma de su captor? O sea, no, eso no me lleva, alguna gente lo La gran descalifica. incógnita, ¿se habrá arrepentido una vez que tuvo Políticamente, tanta yo creo que si ya lo trascendencia miras, ya lo miras asumiendo la con perspectiva presidencia? política, es un demérito, ¿no? O sea, que un hombre de Estado se sienta tentado de conseguir el recuerdo de un terrorista en el momento en que precisamente ejercía respecto de él un acto de terror, no lo pinta bien, ¿no? O sea, Es que yo como creo que si Bush le políticamente hubiese le hizo daño. pedido el autógrafo a Osama Bin Laden. Una cosa Así me así. parece, ¿no? En consecuencia, creo que es, como te repito, es un acto que yo juzgaría más bien digno de ser analizados como un factor de personalidad, ¿no? Esa es la personalidad, pues, y no es ajena, salvando las enormes distancias, en general a su actitud, ¿no es cierto? El pañuelito, la cosa siempre rimbombante, el poema, Quijotesco. la cosa quijotesca, media idílica. Me parece más un tema psicológico que un tema ideológico. Eso sí, yo no me sumo al coro de los que dicen, que era un terruco. No, eso no era eso. Era otra cosa distinta, pero sí te permite mostrar la personalidad. Y por eso te digo que frente a estos momentos se destaca una señora, una ama de casa mayor, que le pegó una cuadrada cerpa y fue tan el escándalo que soltaron al marido, ¿no? Y la señora salió con su marido del brazo, ¿no? El único. No creo que fue el único hombre que salió en ese paquete, ¿no? Entonces, sí, pues también juzgar momentos de esa tensión es siempre difícil, ¿no? Hacer juzgada la actitud de frialdad de Fujimori, jefe de Estado que tenía a su madre Y a su hermana y a un secuestrada. hermano, Y a la a su madre y mamá, a la hermana de Ren. a la hermana, y que cuando le dicen impertérrito, creo que incluso he escuchado que lo llaman por teléfono y no contesta el teléfono, o le dice al secretario, no se contesta, ¿no? O sea, bueno, son pues expresiones distintas y creo que en ese caso Fujimori con una frialdad enorme actuó como le tocaba actuar como jefe de Estado y quiero pensar que no era una frialdad de indiferencia, sino de saber que en ese momento ni frente a su madre podía ceder, ¿no? Pero me imagino que habrá sido un momento de tensión. Muchísimas gracias, muy amable. Que Dios los Encantada, bendiga. muchísimas gracias, Juan, gracias.